todos, ¿ok? Yo he tenido la oportunidad de estar en un evento como esto, en otras oportunidades, y en verdad que hay mucha comunicación que aprender, hay mucho que proyectar, y para eso tenemos a Dani, que tiene 17 años en el negocio, tiene bastante experiencia. Yo les pido por favor que le demos la bienvenida con un caluroso aplauso. Gracias. Bueno, ustedes sabían que el 80% de las personas les tiene terror hablar en público. El 80% y quizás más. Y es el segundo miedo más importante después de la muerte. ¿Por qué será? ¿Saben por qué? ¿Quién me dice? ¿Ah? Pues mira, dime, ¿por qué la gente tiene miedo a hablar en público? Si a través de la comunicación tú puedes lograr muchísimas cosas. ¿Tienes idea? Pues mira. Es posible miedo al rechazo. ¿Quién más? Temor a equivocarse. ¿Quién más? Fracasar, exponerse. ¿Usted? Inseguridad. Tú sabes, te había hecho un cuento. Tú sabes que cuando yo estaba comenzando en esto de la locución, yo hice varios cursos, ¿no? Entre ellos con Rani Jagoseski, excelente profesor, el tipo es un genio en manejando escenarios. Y recuerdo que nosotros empezamos y éramos 30 personas, ¿verdad? Y a medida que fue avanzando el curso, la gente se fue retirando. Quedamos 5. Y el último día éramos 8. Y teníamos que hablar, dar un discurso en tarima. Y habían 3 personas atrás que cuando le dijeron tienes que pararte a hablar, se pusieron literalmente a llorar, dieron vuelta y se fueron. Entonces, el miedo escénico es una de las cosas que más perturba al ser humano, debido a que les falta seguridad. Y todo lo que ustedes dijeron es verdad. Entonces, ese miedo escénico, ¿cómo lo podrías controlar? ¿Cómo lo controlarían ustedes? Respirando. Una vez respirando, otro practicando. Exactamente. Otro. Exactamente. Hay que practicar. La práctica hace el maestro. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces nosotros queremos hablar en público y, ojo, nosotros hablamos en público. Yo en estos días le decía a una persona que me decía, mira, es que yo tengo miedo escénico. Y yo le preguntaba, ¿tú has hablado con 3 personas desconocidas en la calle? ¿Quién ha hablado con 3 personas desconocidas? Ah, ¿tienen miedo escénico? Entonces, es un tema mental. Y ese tema mental a veces nos para de lograr conseguir la cima que tú y yo queremos. Yo le comentaba a Lino y Kelly que una de las cosas más importantes es la comunicación, sobre todo cuando tú eres empresario. Cuando tú eres empresario, necesitas comunicarte de manera clara, precisa y concisa, y además efectiva, para conseguir lo que tú deseas. Tú sabes que hay un libro que el autor se llama Ricardo Bellino, es un brasilero. El tipo quería hacer negocios con Donald Trump. Y bueno, hizo todo lo posible para sacar una cita con él, ¿verdad? Entonces, para echar el cuento largo corto, el tipo consigue la cita con Donald Trump. En ese momento, Donald Trump, bueno, imagínate, el tipo recibe cualquier cantidad de gente en Nueva York y tal, estaba, mira, fastidiado, llegó y era, creo que una de sus últimas citas. Y Donald Trump le dice,
te voy a recibir, pero tienes 3 minutos porque yo estoy obstinado para plantearme el proyecto que tú quieres. Si él no tuviese la seguridad y no tuviese claro el mensaje que iba a dar, Donald Trump no hubiese hecho negocio con él. ¿Y por qué te he hecho este cuento? Porque a veces nosotros como empresarios vamos a enfrentar a otro empresario y el tipo te dice, tienes 5 minutos y tú quieres echarle todo el cuento de ambos. Pana, tienes que entender, resumir, sintetizar que esa persona está ocupada y esa persona te puede comprar miles y millones de dólares o de bolívares. Sin embargo, tienes que tener claro el mensaje. Si en ningún momento tienes una comunicación efectiva y clara, el negocio se va a quebrar. Entonces, cuando tú te enfrentas a una persona de ese estilo, ¿qué sucede? Te aparece el miedo escénico. Dices, ¿cómo? El tipo es Donald Trump, o el tipo es Cisneros, el tipo es el dueño de empresas Polar. Entonces, mentalmente, nosotros debemos hacer un ejercicio mental, y eso a mí me lo enseñaron cuando estaba recién iniciando esto, ¿verdad? Que me sentara a visualizar que cada vez que iba a estar en un escenario, el público me aplaudía y que yo controlaba la situación de todo el escenario. Entonces, si quieren, hagamos el ejercicio, cierren los ojos, pónganse cómodos en la silla, respiren profundo, tomen 3 respiraciones y imagínate que estás en el escenario, en cualquier escenario que tú elijas. Obsérvalo con detalles, con lujos de colores. Escucha los sonidos que hay alrededor. Y cada vez que tú te acercas a ese escenario y lo pisas, vas a sentir más seguridad para poder hablarle a ese público. Ese escenario tú lo vas a ver y va a estar repleto de gente. Cuando tú te vas acercando y vas pisando el lugar, el piso, las escaleras, vas a sentir una seguridad tal que cuando lleguen y te presenten, tú vas a estar tan seguro de lo que vas a decir que la gente te comienza a aplaudir y tú vas a escuchar esos aplausos y vas a interiorizar que es sencillo hablar en público. Respira profundo, visualízalo, fija esa imagen, esos colores, y además escucha, siente esos sonidos, si hay sonidos, y siente cómo te sientes tú en el momento que estás hablando. Empoderado, con seguridad y controlando cada uno de los puntos adecuados de tu discurso. Ahora, respira profundo, siente los pies en el piso, toma otra respiración y a la siguiente respiración abre los ojos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 10. Las 10. ¿Cómo se sintieron? ¿Quién me da su experiencia de esa visualización? ¿Usted? ¿Quién? Levante la mano, usted mismo. Bueno, yo me visualicé no tanto en el escenario de una tarima como tal, sino en base a lo que comentaste ahorita, dándole un plan a una persona importante. Exacto. De cómo le iba a plantear en ese momento, de una forma sencilla y rápida, cómo quería hacer yo negocio con esa persona. Entonces, pues estábamos en un sitio público, había ruido, pues distracciones, cómo plantearlo, cómo dominar en ese momento el escenario para que él tuviera mi atención. ¿Te sentiste bien? Me sentí bien. Esa es la idea. ¿Quién más quiere compartir?
Usted mismo. ¿Cómo se llama usted? Yormani. Ok, dígame. Yo iba caminando hacia mi escenario y subí las escaleras, me presentaron, yo lo que sentí era una taquicardia terrible, terrible, y respiré profundo y iba a dar mi conexión. Tranquila, pero con muchos nervios aquí todavía. Sí. Bueno, eso es normal, sobre todo al principio. Sin embargo, cada vez que tú recuerdes lo que acabamos de hacer, te vas a sentir más seguro y más tranquilo. Porque es algo natural. Nosotros, desde el punto de vista natural, estamos creados para hablar con las personas, ¿no? Y lo más importante es que eso lo puedas anclar en tu vida para todas las cosas. ¿Quién más quiere compartir? Ajá. No todos a la vez. Usted mismo, su nombre. Sí, usted mismo. ¿Perdón? Lady. Ok. Ajá. Pero tomando lo que usted nos dijo, recordé que bueno, que ya me sabía todo lo que me iba a decir. Claro. Me imaginé a la gente prestando atención a lo que yo estaba diciendo y la gente aplaudiendo después que uno habla y se siente bien. Exacto. Uno siente como más seguridad. Claro. ¿Y tú cómo te sentiste? Exacto. De licenciatura, que eso es una parte fuerte de la carrera, Ajá. de cierta forma, y tuve la misma sensación, como tener el poder de hablar, de que la gente entienda lo que uno me quiere decir. Claro. O sea, es una sensación casi de elevación. Exacto. Así es. Y yo les comentaba, como les decía, a algunos líderes, a mis diamantes, a Lino y a Kelly, que cuando tú realmente comienzas a tener el poder de la comunicación efectiva, las cosas empiezan a darse de manera mágica. Y se los comentaba a algunos líderes, ¿no? Aquí hay de plata en adelante, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ah? No, De todo. Recuerda cuando tú calificaste a cualquier nivel. Estoy seguro que tu comunicación en ese momento al calificar fue tan espectacular que la gente entraba sola. ¿Sí o no? Yo recuerdo cuando yo califiqué platino, yo le decía a mis diamantes, pana, yo hablo y la gente entra. ¿Debido a qué? A que la comunicación, cuando la tienes tan elevada, tú tienes, como dicen por ahí, un no sé qué, que la gente se te empieza a pegar y comienzas a vender el producto independientemente del precio. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Entonces, para que tú te des cuenta que la comunicación, cuando es asertiva, efectiva, clara, precisa y concisa, va a generar efecto, sea a corto, mediano o largo plazo. Ese es el tema del miedo escénico. Lo otro aquí, ¿no es la cosa? Aquí mismo. Ok, la respiración diafragmática y la articulación. ¿Para qué sirve la respiración diafragmática? Nosotros cuando nacemos, los bebés respiran a través del abdomen, como un acordeón. Suben el abdomen y lo bajan. Esa es la respiración adecuada del ser humano. Lo que pasa es que, bueno, por hábitos, por lo que sea, nosotros dejamos de hacer esa respiración. Y cuando tú comienzas a respirar de esa forma, primero, ¿cuál es el beneficio? Vas a proyectar mejor la voz. Si en ningún momento sabes respirar, te vas a quedar sin aire. La voz es aire. Y si te quedas sin aire, se te salen los gallos. Es literal. Literal. Yo no sé si
usted recuerda algún cantante que te guste. Ellos manejan mucho la respiración diafragmática, porque para proyectar su voz y para hacer ciertos tonos musicales necesitan respirar bien. Ahora imagínate tú siendo orador de turno y se te vayan los gallos, ya que en ningún momento aprendiste esa respiración. Sería fatal. ¿Ves? Entonces es importante, e inclusive eso en la vida te va a servir, porque con esa respiración tú te vas a poder relajar más. Y al estar más relajado, las cosas comienzan a fluir más, estás más sereno. Y una persona serena comienza a evaluar las cosas de una manera más calmada. ¿Sí o no? ¿Cómo te sientes mejor? ¿Cuando estás sereno o cuando estás inquieto? Estresado. Estás sereno, ¿verdad? Entonces, esa respiración te va a permitir, primero, como te dije anteriormente, proyectar la voz. ¿Ves? A mí se me escucha atrás, ¿cierto? Perfecto. ¿Ves? Yo en este momento, si estuviese el salón lleno, en ningún momento necesito micrófono, porque yo proyecto bien la voz. Pues yo tengo más de 20 años practicando la bendita respiración, ¿verdad? Hay gente que al no haber practicado eso, se ponen aquí y apenas los escuchan los de adelante. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vas a tomar una respiración pero a través del abdomen. Vas a subir el abdomen, lo vas a retener ahí, lo vas a pasar por los pulmones y lo vas a botar. Háganlo 10 veces y después me dicen cómo se siente. Sí. ¿Ah? Bien, lo que pasa es que yo tengo una bombona de aire aquí. Lo que pasa es que la diferencia tuya es que yo tengo la bombona aquí. Eso es todo. ¿Ves? ¿Viste? Ajá, háganlo 10 veces. ¿Viste? Pues está burlándote de mí. Ajá. ¿Ya lo hicieron? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Tu nombre es? Bueno, pero mi nombre es José Antonio Bonaventa. ¿Cómo te sientes? Me sentí bien, excelente. Ok. Otro, ¿cómo se siente? Usted. Claro, te mareaste porque es primera vez que lo haces, seguramente. Entonces, cuando lo haces consciente, te mareas, sin embargo, al practicarlo, los vas a comenzar a dominar. Entonces, eso, y seguramente te mareaste, pero estás relajado, ¿sí o no? Y esa es la intención. Otra persona. Olinda, pues, no te he visto hablar. Si yo le pregunto, yo me voy a tener que sentar y ya no vaina. Excelente, relajado, Ajá. con claridad mental. Exacto. Otro, usted, ¿su nombre es? César Méndez. César. Con serenidad, Ajá. control de las pulsaciones. Exactamente. Siempre que se ríe. Otro. Ajá. Exacto. Claro. Exactamente. Entonces, cuando tú empiezas a respirar adecuadamente, y ojo, y esto te va a permitir en todos los momentos, cuando estás en una situación difícil, ¿no? Como dicen por ahí, de arrechera. Sí, porque a todos nos pasa, ¿no? Está, coño, que el fulano, que el otro, el tal.
relájate, empiezas a hacer la respiración y lo haces 10, 20 veces y te vas a dar cuenta cómo todas las pulsaciones, como lo decía César, ¿no? Ajá. Van a empezar a todo a equilibrarse. Y eso es fundamental, porque no solamente te va a servir para relajarte, sino que cuando estás en un escenario vas a poder proyectar la voz. Y al proyectar la voz, la gente va a escuchar adecuadamente y todo el salón va a poder entender lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes, y esto siempre lo recalco en todos los escenarios cuando hablamos de esto o hablo de comunicación, que la respiración es fundamental. Sin respiración estás con una pata coja, y si estás con una pata coja, entonces la cosa no va tan bien. El otro punto es la articulación. Dígame. También tengo una pregunta. Una sola. Una sola. Ok. Mi nombre es Belkis. Belkis. Sí. Mi pregunta es, ¿ese tipo de respiración sería antes del evento, o sea, antes de la presentación? Sí. Como una manera para uno relajarse y tener una mejor disposición. Una de las cosas que yo aprendí con mentores muy duros, ¿no? Yo recuerdo que yo entraba al escenario y ellos estaban atrás evaluando. Y yo decía algo mal, inmediatamente yo escuchaba un grito, bájate, porque no sirve, ¿no? Entonces, antes de eso, tú te sientas, yo lo hice esta mañana, te sientas, respira y visualiza el momento en que estás, porque eso te va a dar mayor tranquilidad y mayor seguridad. Seguridad, que es lo que uno está buscando. Exactamente, en todos los sentidos, en una conferencia, cuando tú vayas a hablar con una persona de negocio, o de repente cuando vayas a hablar con tus hijos. Ustedes tienen hijos, ¿no? Vas a hablar con tus hijos, en todo momento, porque eso te va a dar tranquilidad, seguridad, y vas a tomar el control de todo tu ser, y es importantísimo. El otro punto es la articulación. Si en ningún momento nosotros articulamos bien las palabras, la gente nos va a entender muy poco. Porque imagínate tú que yo diga, coño, como los dominicanos, que en vez de pronunciar las R, ponen R. Entonces, tienes que pronunciar muy bien las palabras, las S al final y las R's, debido a que eso te va a permitir que la persona que te está escuchando entienda perfectamente las palabras. Hay un ejercicio que siempre lo hacemos, que es con un lápiz, como el lápiz del corcho, como el corcho es mejor. Te vas a meter el corcho en la boca, o el lápiz, si en ningún momento tienes corcho, el lápiz, y vas a leer un texto. ¿Quién quiere hacerlo aquí? Tú, véngase para acá. Ahorita. Ah, Ahorita. Véngase. Ese no puede. No, venga, si se paró, yo paso paró. Hombre que se para no se acuesta. Ok, tú vas a leer. No, se va a hacer corto. Sí. Ah, leo. Sí, leo. Buenos días para todos. El libro El toque de Midas. Porque algunos empresarios se hacen ricos, pero la mayoría no. El prólogo de Mark Bonet y Donald Trump y Robert Kiyosaki. En un mundo afectado por la economía incierta y enorme desempleo, ¿qué necesita nuevas acciones para recuperarse? ¿Quién no desea soluciones efectivas que aceleren el restablecimiento? Es indudable que muchos recurren al gobierno
pero también es cierto que el Estado no tiene la capacidad de crear empleos reales. Es un secreto que a vocé que existe solo un grupo de personas que pueden ayudar a recuperar la prosperidad del mundo. Los empresarios, particularmente aquellos con toque de Midas. Así es, empresarios audaces, empresarios e irreverentes, como se describen en este libro magistral. Los empresarios que crean el mayor número de empleos, que brindan mayor prosperidad a un mayor número de gente, son los que ganan, son empresarios con el toque de Midas. Así que, si deseas empezar tu propio negocio, o si tienes uno y quieres hacerlo crecer, antes de que pierdas más tiempo y más dinero, ocúpate de ti mismo, de tu familia y del mundo. Descubre y domina con estas páginas los 5 puntos del toque de Midas. Ok, listo. Ahora lo vas a leer nada más de aquí a aquí. Con el corcho. Este pedacito. Sí, este párrafo y y te das el corcho así y lo vas a apretar. Lo voy a tener aquí, ¿no? Ajá, léelo, ahora léelo. Ajá. Correcto. Te ve bien. Los empresarios que creen el mayor número de empleos, que brindan mayor prosperidad a un mayor número de gente, son los que más ganan. Son empresarios con toque de Midas. Tomarse un tabaco también. Dale. Así que si deseas empezar tu propio negocio, o si tienes uno y quieres hacerlo crecer, antes de que pierdas más tiempo y más dinero, ocúpate de ti mismo y de tu familia y del mundo. Y descubre y domina con esas páginas los 5 puntos del toque de Midas. Listo, ahora quítate el corcho. Ahora vas a leer de aquí hasta aquí, sin el corcho. Así que si desean empezar tu propio negocio, o si tienes uno y quieres hacerlo crecer antes de que pierdas más tiempo y más dinero, ocúpate de ti mismo, de tu familia y del mundo. Descubre y domina con estas páginas los 5 puntos del toque de Midas. Ajá, ahora, un aplauso para él. Ahora la pregunta es, ¿cómo leyó mejor, la primera vez o la última? La última. Con mayor proyección. Sí. Me imagino que el mínimo me va a regalar el corcho. Claro, te voy a regalar el corcho. Dale, gracias. Entonces, ese ejercicio... Un aplauso ahí. Ese ejercicio es importante porque flexibilizas los órganos, la lengua y los labios. Entonces, claro, tú estás aquí y en ningún momento haces ese ejercicio, empiezas a comerte las palabras y empiezas a comerte las erras y las eses. Y eso es fatal. Porque, ¿por qué? Porque el que te está viendo dice, coño, lo desconectas, su mente inconsciente lo desenchufas. ¿Ves? Entonces es importante esa pronunciación. La otra, vamos a pasarla por aquí. Ajá. Sí, exactamente. Ok. ¿Cómo movernos en el escenario? Esto es un tema fundamental. ¿Debido a qué? Si tú eres orador, primero recuerda que el orador es el centro de atracción o el showman del evento. En ningún momento son ni el equipo técnico, ni el presentador, nadie. Es el que está hablando. Entonces tú te tienes que mover de una forma adecuada. Te voy a decir lo que en ningún momento debes hacer. Esto. Meterte en una esquina, en plena oscuridad y hablar. ¿Por qué? Porque le estoy hablando a esta gente. Y allá. ¿Me entiendes? Fatal. Desconectaste a los que están allá. Ahora, si yo me vengo para acá
y tengo la mesa aquí y empiezo a hablar fatal. ¿Por qué? Porque no me estoy dirigiendo a nadie, la mesa me está tapando del público. ¿Me entienden? Otra cosa, que se meten en una esquina y hacen esto. Y empiezan a hablar. Horrible. ¿Por qué? Porque estás desconectando a la persona. Si desconectaste al prospecto, al cliente, lo que está diciendo, me quiero ir. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y empiezan con el celular. Cuando tú ves mucha gente con el celular, perdiste al personaje. Y ¿cómo debes hacer para moverte en un escenario? Si yo tengo el escenario así, yo sé que tienes que crearte una línea imaginaria de 3 puntos. La del medio, una aquí. ¿Por qué aquí? Porque yo tengo que hablar con esta gente. Me vengo al medio, hablo con todos y me vengo para acá. Porque tengo gente aquí. En ningún momento puedo quedarme fijo en algún lado. Ahora, si tú tienes podio, supongamos que esta silla sea el podio. Y yo en ningún momento me puedo mover, porque hay actos protocolares, por ejemplo en el Congreso o en las asambleas, tú no puedes moverte. Entonces tienes que moverte en el podio así, así y así, porque le vas a llegar a las personas. ¿Ves? Entonces recuerda, si tienes podio, te vas a mover dentro del podio, así. Si tienes personas ahí, te ubicas así, con el micrófono, te diriges aquí, aquí y aquí. Para que tú le puedas llegar a todas las personas. Porque si en ningún momento te mueves, la persona que está ahí se va a desconectar. Se va a desconectar de tal manera que dice, coño, este tipo vino aquí a hablar de no sé qué vaina, yo me quiero ir. ¿A quién le ha pasado? O estás allá atrás hablando otra cosa. Y otra cosa importante. Si te toca hablar, que a veces sucede, sobre todo en las convenciones, que tienes el escenario que es redondo, ¿no? Y tú tienes público aquí, tienes público aquí, tienes público aquí y tienes público aquí, tu línea imaginaria son 1, 2, 3 y 4. 4 puntos. Entonces, yo vengo y hablo aquí, vengo y hablo aquí, hablo con Gerardo, vengo y hablo con esta gente y vengo y hago así. Y darte tu tiempo para hablar, para que no sea un movimiento así, porque a veces empiezas a moverte así. Si yo me hablo y empiezo a moverme así, ¿qué pasa? Que tu mente, que está pensando, Es desagradable, Es desagradable. muy desagradable. Entonces, si yo me muevo adecuadamente así, me doy mi tiempo aquí, tu cerebro se conecta. Entonces me vengo para acá, le hablo a esta gente y después acá. Y es importante eso. Y manejen eso, porque cuando nosotros estamos dando una presentación o cuando vas a dar cualquier tipo de presentación, es importante controlar todo ese escenario, ¿no? Y por último, ¿no? Ajá. Por último, ¿cómo usar las diapositivas? Es importante esto. Las diapositivas, cuando tú la vayas a utilizar, tienen que ser
sencillas. Si le pones mucho texto, el tipo se va a desconectar. Porque él va a decir, si él me lo va a leer, que me lo mande. Es verdad. Entonces, si viene, tienes que, y te voy a dar un tip. Haz como lo hice aquí. Algo simple, sencillo. O sea, vas a hablar, no sé, de oratoria, oratoria, cómo usar las diapositivas, chao. Entonces, tú ya tienes en mente qué vas a decir de las diapositivas. Entonces, un tip importante, pónganle 4 tipos de colores distintos. Blanco con letras negras, negro con letras blancas y naranja con letras blancas. Porque eso hace que el cerebro se despierte. Y es importante que cada vez que tú estés hablando y pase una diapositiva, el cerebro se despierte. Y lo menos importante son las diapositivas. ¿Por qué? Porque si tú estás esperando a tener una diapositiva para dar una presentación, estamos mal. Porque tú te tienes que aprender esa presentación de memoria. Yo en ningún momento vi las diapositivas. O sea, yo las pasé para que ustedes pudieran ver lo que venía. Lo que pasa es que yo ya me sabía todo esto. Y cuanto más claro, preciso y conciso sea la presentación y lo más básico, te aseguro que el otro lo va a entender. Pues a veces nosotros queremos ser muy técnicos y escribir una serie de vainas y el que está ahí ni entiende, ¿no? Y eso es un neurotip importante. Cada vez que tú tengas una presentación, hágalo simple y haga ejemplos prácticos. ¿Debido a qué? A que cuando tú haces un ejemplo práctico, la gente lo va a entender y va a asimilar el aprendizaje. Eso es fundamental. Y como decía, recuerdo yo como decía un mentor que yo tenía, él me decía, mira, cuanto más simple, sintetizado, claro y preciso seas, la comunicación es mucho más asertiva y efectiva. Entonces, recuerda, primer punto, la respiración, ¿cierto? Segundo punto, la articulación. El tercer punto, cómo moverse en el escenario. Y el cuarto punto, entonces cuando tú combinas todo eso, creas una presentación impactante y desarrollas un lenguaje que, bueno, ya en los próximos módulos vamos a hablar sobre eso, del lenguaje corporal y cómo te debes mover y cómo debes mover tus manos, que son fundamentales, ¿no? Y te voy a adelantar algo. Cuando estés dando una presentación, ¿verdad? Lo que pasa es que Víctor me está mirando así como feo. Cuando estés dando una presentación, trata de tener manos libres. Manos libres. Micrófono, manos libres. Si en ningún momento puedes tener, hay ciertas técnicas que vamos a desarrollar. Sin embargo, ¿por qué manos libres? Porque el 70% es no verbal. Si tienes algo en la mano, la comunicación se te rompe casi un 40%. Y si quieres llegarle a alguien el cual tú necesitas grandes cantidades de dinero y tienes algo en la mano, él en ningún momento te va a atender. Entonces es fundamental eso. Y recuerden, la comunicación efectiva, a mayor comunicación, mayor cantidad de ventas, y además de eso, si te comunicas efectivamente, te aseguro que en los próximos años tú y yo nos vamos a ver en las playas del mundo. Muchas gracias.